Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Tienen alguna obra de arte en su casa? Da igual que sea de primeras figuras, hay pintores buenos y cotizados. ¿Esa obra están seguros que es auténtica? Vamos a hablar de una figura, la figura del perito tasador judicial, alguien que nos va a enseñar a ver si son o no falsas esas pinturas que tenemos en nuestras casas. Está con nosotros ya Jorge Llopis, que es presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte y Patrimonio Artístico, es especialista en arte y pintura, perito judicial, como les decía, en antigüedades, y asesor de coleccionistas. Señor Llopis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Desde luego dicen que cuanto más detalles, más difícil es de falsificar. Desde luego su tarjeta de visita con este currículum complicada. Si la ponemos completa, a lo mejor hasta distrae. Difícil. Bueno, vamos primero a establecer una diferencia que a veces no tenemos muy claro. ¿Qué es una copia y qué es una falsificación? Mira, una copia de una obra es realmente, pues eso, es decir, es una reproducción de una obra importante que puede estar hecha incluso por el mismo taller o por el mismo artista y que, bueno, no siendo obra original, sí tiene realmente ese valor como copia. Incluso puede ser realizada por una persona anónima, por un pintor, otro pintor. Lo que pasa es que la diferencia entre copia y falsificación está fundamentalmente en la firma. Es decir, cuando queremos o hacemos una falsificación, realmente es una copia con una firma, o sea, que una copia, es decir, con intención de una copia no llevaría la firma del pintor, lógicamente. No debería llevar la firma, debería ser además, pues posiblemente de tamaño diferente, mayor o menor. Debería incluso poner detrás del lienzo o de la pieza que se esté sobre el soporte, pues es una copia o quién es el autor. Incluso si se puede poner delante en el verso de la obra, ¿por qué no? Es una copia, es lícito hacerlo. Es lícito, hablamos de copia legal, ya hablamos de falsificación, y la falsificación como algo es ilegal. cuando realmente se hace una copia, se firma como la del autor y la intención es realmente la de un fraude, vender una cosa por buena. Ya saben ustedes, si tienen algún cuadro, miren si tiene firma, busquen en el lienzo a ver si tienen alguna pista que pueda indicar que lo que tienen es una copia, porque hay una cosa que pasa en las obras de arte y es que van pasando de generación a generación. Y pasa tanto tiempo por el camino que a lo mejor pensamos que tenemos un cuadro, unas determinadas características que no lo es y ni siquiera ha llegado de forma ilícita, pero simplemente pues, desgraciadamente no lo pasa, es decir, en España básicamente somos más conservadores de un patrimonio artístico familiar que no coleccionismo. Realmente hay muy poco coleccionista, ¿no? Y sí somos preservadores de esas obras que, bueno, se fueron adquiriendo por nuestros mayores y han pasado de generación en generación y que le hemos dado un valor, ¿no? Posiblemente, yo recuerdo la anécdota de que empezó un señor, sí, es que mi abuelo decía que era un tal, mi padre ya decía que era una superobra y yo por supuesto digo que es obra maestra, ¿no? Claro, aquello va cogiendo peso, ¿no? Con los años. Entonces, bueno, la cuestión es ver si realmente estamos hablando de una pieza original o no. Hay que tener en cuenta que nuestros grandes pintores, todos los pintores, durante muchísimos años y en sus años de formación, una de las, digamos, técnicas que tienen es la reproducción de los grandes maestros. Es decir, ellos tienen que copiar a los maestros, o se copiaban a los maestros antes en las escuelas de bellas artes, ¿no? Era digamos, un proceso que se debía ir haciendo, ¿no? Bueno, y luego... Pero copiaban técnicas, la creatividad... Y copiaban a los grandes maestros nuestros. Es decir, nosotros tenemos, el Museo del Prado tiene una gran tradición de copistas. Es decir, era muy habitual que fuesen alumnos de bellas artes a copiar a los grandes maestros, a coger la técnica de los grandes maestros, a aprender la composición, a entender también la luz que los maestros más significados daban a las obras, ¿no? Bueno, eso puede llevar a que esas obras se hayan podido vender o se hayan podido poner en circulación y se hayan podido, digamos, confundir muchas veces si no están identificadas como copias, ¿no? Se ha podido perder esa documentación porque toda obra
obra auténtica, lleva una documentación que es verdad que se ha podido perder, pero antes de empezar a explicar a nuestros espectadores cuál es la técnica que se utilizan para verificar o no una obra, sí que tenemos que matizar que va acompañada de un documento y por ahí se empieza y se sospecha cuando puede ser falsa. Yo diría que casi empieza más que en la documentación, en la trazabilidad de la obra, de dónde ha salido la obra. Es decir, una pintura buena, perdón, normalmente era propiedad de una familia pudiente que pudiese tener ese tipo de pintura. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando hablamos o cuando oigo, no, que ha aparecido un granero, vamos a ver, una pintura buena no desaparece ni aparece en un garaje. Pero, señor Llopis, yo aquí le hago una puntualización. Sí. Estamos hablando que en periodos de guerra y en periodos en los que ha habido mucha convulsión, sí que esas obras se guardaban en esos sitios. Una cosa es esconder. Pero puede esconderse en un granero, por ejemplo. Claro, pero, hombre, yo no lo escondería jamás en un granero bueno, por una cuestión de condiciones de ahí se ve que usted sabe más que yo. Pero me refiero, claro que las puedes esconder, pero es muy diferente esconder que perder. Y las puede encontrar cualquiera. Es decir, a ver, tú las puedes esconder y sabes lo que estás escondiendo. Estás escondiendo esa pieza porque no quieres que sea requisada, no quieres que sea expoliada, la quieres conservar y quieres que esté ahí. Eso es esconder la pieza. Entonces, bueno, con el tiempo se vuelve a sacar, si tienen la fortuna de haber sobrevivido al desastre de una guerra, por ejemplo, y si no, se la puede encontrar alguien más. Pero esa es la menos, es decir, realmente una pieza buena, el propietario sabe lo que tiene. O sea, a mí, por ejemplo, habrán artistas que no me gustarán, pero si yo tuviese una pieza de generaciones que en un momento dado a mí no me gustasen, a lo mejor las tendría un poquito más escondidas o quizás más fuera de la vista por sentirme yo cómodo con ellas, ¿no? Pero no las tendría en primera línea, a lo mejor, ¿no? Pero de ahí a esconderlas, de ahí a guardarlas, de ahí a que de golpe un brazo puedan desaparecer y aparecer, pues no sé, en un desván. Yo, sinceramente, cada vez soy más reacio a eso. O sea, es decir, forma parte de la leyenda, que además al medio le gusta muchísimo. O sea, es decir, ay, hemos encontrado un tesoro, ¿no? Todavía tenemos que encontrar tesoros, ¿no? Y bueno, es recurrente, pero es que no me fío. Pues hemos visto la procedencia, que es lo primero para sospechar. Luego vamos a seguir para seguir una línea. ¿Qué se mira después? ¿Se sospecha de la procedencia? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería, lógicamente, tener claro que esa pieza es propiedad legítima del coleccionista, del propietario, ¿no? Es decir, bueno, que acredite que la compró o que la heredó, ¿no? El tercer paso sería, básicamente, ver la pieza, obviamente, y lo más importante, y te diré importante porque es igual de importante a veces la pieza que la documentación o certificación que aporta. Es decir, muchas veces pensamos que solamente es importante la pieza, la pintura, pero en algunos casos la certificación es fundamental para saber si estamos o no estamos ante un fraude, ¿no? De todos modos, que nadie se asuste, esa certificación se ha podido perder, porque algunas obras tienen muchos años, pero hay que volverla a solicitar. Hombre, hay que solicitarla o hay que intentar, de alguna manera, si la pieza no estuvo certificada en su momento, porque bueno, eran los grandes maestros, a lo mejor no certificaban. La certificación realmente es un procedimiento relativamente moderno, ¿no? De pinturas ya modernas a partir del 19, de las segundas mitades del 19, cuando ya empieza el coleccionismo, empieza ya realmente el negocio del arte, el marchante, las galerías realmente. Entonces, bueno, se ha podido extraviar, por supuesto que se ha podido extraviar. Bien, esa obra, si es importante, podrá estar recogida en los catálogos razonados. Y también se puede pedir, evidentemente, una compulsa de ese certificado, si es que alguna vez lo hubo. Vamos con el cuadro. Llega a sus manos, tiene ya el lienzo, pongamos que es un lienzo, porque se mira que sea auténtico cualquier obra, en papel incluso. Llega el lienzo, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted cuando lo ve? ¿Empieza a mirarlo por detrás, lo levanta? ¿Cuál es la táctica? Idealmente lo sacamos fuera, normalmente incluso hasta del marco, ¿vale? Para ver realmente, en algunos casos, cómo ha sido clavado, ¿no? Le damos, por supuesto, vemos todas las marcas, todos los detalles que podamos prescindir, ¿no? A partir de ahí, si tenemos esa documentación que nos dice que evidentemente la obra es original, pues bueno, ratificamos nosotros esa pieza, ¿no? Si tenemos dudas es cuando debemos, bueno, pues empezar a aplicar las líneas de investigación científica, por eso somos peritos, ¿eh?
y somos técnicos, que pueden estar, lógicamente, a partir de del estudio bioquímico, que sería el estudio de pigmentación y radiológico de la obra, el estudio grafotécnico, es decir, ver si hay firmas, marcas, trazados subyacentes en las diferentes capas. Y luego, por supuesto, la parte que es la que normalmente el perito tasador, como coordinador de este equipo, lleva a cabo, que es la parte de estudio histórico de la pieza, su evolución, y luego, lógicamente, solicitar la opinión del ojo experto. El ojo experto en la pintura moderna contemporánea normalmente son esas fundaciones, esos comités que están formados por herederos del autor. Ya como anécdota, supongo que habrá vivido reacciones por parte de los propietarios tipo lotería, ¿no? El que se vuelve loco de alegría porque verifican que tiene una obra de arte en sus manos y el que se lleva el disgusto del siglo cuando hay que decirle, mire, que lo que tiene no vale nada. Desgraciadamente, la segunda, es decir, es una falsificación, es lo más común. Cuando llegan a nosotros es porque evidentemente tienen ese problema, es decir, tienen que ratificarlo, tienen que... ¿Y por qué no lo ratifican antes? Porque es verdad que cuando llega de familia se sobreentiende pues que ha llegado, le ha llegado por herencia o por cómo haya llegado y ya está, pero hay muchos casos, lo comentábamos antes, señor Llopis, que vienen de una subasta. ¿Cómo no se verifica antes? Hombre, a ver, cuidado, hay profesionales de la venta que son muy rigurosos y hay profesionales que no lo son tanto, ¿de acuerdo? A mí es una pregunta que a mí me extraña mucho que la gente no lo entienda. Es decir, vamos a ver, hoy por hoy tenemos a los profesionales, tenemos la técnica, tenemos los medios. Chico, sal de dudas. O sea, es decir, puede que en un momento hayas comprado una pieza con precipitación, no lo tengas claro, la hayas comprado a lo mejor de una manera, pues bueno, comprada en efectivo, en fin. Y al final no tengas claro que esa pieza, bueno, tengas un rumor, aquí pasa algo, puede pasar, no puede pasar. Hay quien conserva la pieza y quien la quiere vender. ¿Se falsifica mucho en España? En España se falsifica bastante. Lo que pasa es que tenemos un nivel de falsificación que yo le llamo también falsificación local, carpetobetónica. No un poquito más chapucera. No nos dedicamos a las grandes piezas, sino a piezas medianas, piezas cuyo valor pues a lo mejor está oscilando, pueden oscilar hasta los 30, 40.000 euros, pero realmente donde se ha falsificado eso iba. Yo más... hacía esa mención tipo metafórica, que utilizaba esa palabra, porque en América hay auténticos artistas. De hecho, usted antes me comentaba que es ilegal, pero que admira a algunos falsificadores. Sí, a ver, yo al falsificador, por supuesto, lo admiro como artista. O sea, claro. Hay grandes artistas en la falsificación. Otra cosa es que crucen esa línea, ¿no? Bueno, pues han cruzado. Normalmente no son ellos quienes hacen cruzar la línea, son una serie de los compinches, digamos... ¿Hay mafias en las falsificaciones? No, realmente... Hemos visto películas incluso donde está la figura del pintor frustrado que se dedica al final a falsificar. ¿Existe la realidad? Existe, eso es muy real. Es decir, los grandes falsificadores realmente son pintores que a lo mejor no han llegado a la fama. Y, bueno, por un arrebato, por un brote, digamos, de vanidad, dicho, oye, pues yo puedo, ¿no? Fue el caso, por ejemplo, de Van Bergen en Holanda, que se llegó a crear, este pintor llegó a crear una línea específica de cuadro de temática del pintor Vermeer. Y, bueno, llegó a ser tan bueno que vendió esa obra a los jerarcas nazis, concretamente a Goering. Los holandeses lo acusaron de colaboracionismo, ya lo iban a condenar a muerte, estaba condenado a muerte realmente, y bueno, él tuvo que admitir que no, que era que él falsificaba, tuvo que pintar un cuadro en el juicio para demostrarlo, ¿no? Y murió en la cárcel diciendo, oye, no, es que yo falsifiqué. Murió. Nos queda ya poquito tiempo. Comentaba usted antes el tema de América, les llama mucho desde allí. ¿Qué ocurre allí? Son muy buenas falsificaciones, pero ¿por qué? Bueno, ahí tengan en cuenta que el momento más duro de la falsificación, después de en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, después de la posguerra, hay una gran inmigración
de falsificadores a territorio norteamericano y de ahí también a Sudamérica, concretamente países muy ricos y tradicionalmente coleccionistas como podían ser Cuba, como podían ser Perú, México y en Estados Unidos, aprovechando esa, digamos, emergencia de los años 50, esas grandes fortunas, pues bueno, también se entran obras, ¿no? O sea, que hay que tener precaución, gente que vaya a esos países, que traiga una obra, que lo verifique muy bien antes de pagar grandes sumas de dinero, ¿verdad? Nosotros trabajamos y recibimos muchísimas solicitudes por parte de coleccionistas de allí que tienen dudas. Por otro lado, no hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial también llegaron huidos jerarcas nazis que se llevaban muchísimo patrimonio artístico. Muchísimo patrimonio artístico que seguramente, y está por demostrar, pero sería de lógica, del año 39 al 45 reposan en España como territorio neutral, pero aliado, y de aquí sale hacia allá. ¿Ha llegado mucha obra? Sí. ¿Llegó otra obra por parte de Estados Unidos hacia abajo? También. Nos llaman, quieren saber. Y no es difícil. Lógicamente ellos confían en nosotros por nuestro conocimiento, digamos, del mercado europeo y de los expertos de aquí. Bueno, nos queda apenas un minuto y yo quiero, señor Llopis, que nos cuente alguna anécdota simpática que haya vivido, pues, de alguien que haya llegado en un momento determinado y simplemente con la vista decir, pero por favor, no puede ser, o al revés, alguien que se piensa que no lleva nada y aparece ahí una obra de arte como la copa de un pino. Bueno, me encontré con una pieza hace relativamente poco, que claro, me decía, ¿en qué le parece? Digo, hombre, es un Renoir. Digo, hombre, sí, parece, pero no veo firmas, no veo marcas. Dice, las tenía. Digo, ¿cómo que las tenía? ¿Y dónde se han ido? Dice, no, tenemos una foto de antes. Digo, ¿de antes de qué? De antes de limpiarlo. Digo, ¿pero quién lo ha limpiado? Hola. Dice, bueno, mi madre, que tiene afición a la pintura y tal, dijo que ya lo limpiaba y se le ha ido toda la firma. Digo, pero alma de cántaro, pero... ¿Pero eso era real o no? Era real. Era real, era real. Claro, el problema es cuando te encuentras con una situación de este tipo que dices, bueno, y ustedes, ya, pero, digo, tienen documentación anterior de o sea, se había cargado un Renoir, ¿no? Sí, la había limpiado, o sea, es decir, la buena señora decía, bueno, a mí me gustan las bellas artes. Bueno, hemos visto un caso de Ceomo parecido. Y de golpe y porrazo se lleva la firma por delante. Digo, bueno. pero digo, no tuvisteis tiempo de avisar. Dice, no, estábamos fuera y claro. Acabamos. Importante, consejos. Muchas gracias, señor Llopis, por venir. No, los cuadros no se limpian. Llévelo a un sitio especializado si tiene un poquito de polvo. Y muy importante, nos ponemos serios. No compre arte sin verificar. Y si tiene alguna duda, acude a gente como Jorge Llopis, que nos ha acompañado. Muchas gracias. Mañana volvemos. Muchas gracias.